Te juro que lo que vi aquella noche no fue un sueño. Mis padres siempre me dijeron que la Llorona era solo una leyenda, algo que usaban para asustar a los niños. Pero después de lo que viví, sé que no es así. Todo empezó cuando volví tarde a casa. El camino estaba desierto, solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo mis pies. Entonces, lo oí. Un lamento largo, desgarrador, que parecía venir desde el río. Al principio pensé que era el viento, pero no. Ese sonido tenía dolor, una tristeza tan profunda que sentí como me invadía un frío terrible. Me acerqué, curioso, pero al mismo tiempo aterrado. Cuando llegué al puente sobre el río, la vi. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello negro y largo, cubriéndole el rostro. Estaba de pie junto al agua, inmóvil, llorando. Sentí el impulso de huir, pero algo me obligó a quedarme allí, como si su llanto me hubiera hipnotizado. De repente, levantó la cabeza y la vi. Su rostro era un horror que no puedo describir. Sus ojos vacíos, hundidos, y su boca torcida en una expresión de desesperación eterna. «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?», gritó, y su voz parecía salir de lo más profundo del inframundo. El terror me sacudió, y quise correr, pero mis piernas no respondían. Ella avanzaba hacia mí lentamente, su lamento llenando el aire. Sentí que mi corazón se detendría. Justo cuando pensé que me alcanzaría, un grito lejano la hizo desaparecer entre las sombras. Corrí a casa sin mirar atrás. Desde ese día sé que la Llorona no es solo una historia. Ella está ahí afuera, buscando... Y tal vez, algún día, sea a ti a quien llame. Marcos llevaba años obsesionado con la leyenda de la mansión al borde del acantilado, un lugar maldito del que nadie regresaba. Se decía que dentro de sus muros existía un portal que conectaba con algo mucho más oscuro, un reino prohibido. Atraído por el misterio y desoyendo las advertencias del pueblo, decidió adentrarse en la mansión. Al cruzar la puerta principal, el aire se volvía pesado y frío, como si algo más allá de lo humano lo observase. Caminó por pasillos oscuros que parecían susurrar su nombre, hasta que llegó al sótano, donde el temido portal brillaba débilmente en la penumbra. Era un círculo tallado en la piedra, envuelto en un aura de oscuridad que parecía palpitar con vida propia. Frente a él, el guardián. La criatura, encorvada y deforme, emanaba una presencia aterradora. Sus ojos vacíos se clavaron en Marcos, que sintió cómo el terror se apoderaba de él. El guardián no se movía, pero su sola presencia parecía absorber la luz y la esperanza. Marcos, dominado por una mezcla de miedo y fascinación, dio un paso más cerca del portal. Entonces, la criatura alzó una mano huesuda, señalándolo. En ese instante, una fuerza invisible envolvió a Marcos, inmovilizándolo. Quiso retroceder, pero su cuerpo no le obedecía. El guardián, que hasta ese momento había permanecido estático, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el tiempo mismo lo devorara. Pero no era un alivio. Algo oscuro e implacable se estaba transfiriendo a Marcos. Sufrió un dolor insoportable. Su carne ardía y sus huesos crujían mientras su cuerpo se deformaba, convirtiéndose en una réplica grotesca del guardián que acababa de desaparecer. La verdad le golpeó con una claridad escalofriante. Él ahora era el guardián del portal y estaba condenado a custodiarlo por el resto de la eternidad. Su voz se ahogó en un grito que nunca pudo salir. El guardián, liberado por fin de su maldición, se desvaneció en el aire, mientras Marcos, con los ojos llenos de horror, sintió cómo el portal le ataba a ese lugar. Sabía que nadie vendría a salvarlo y que, como él, aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral de la mansión correrían el mismo destino.
Hace algunas noches, Natalia se despertó sobresaltada, segura de haber escuchado una voz susurrando su nombre en la oscuridad. Miró alrededor, pero su cuarto estaba completamente vacío. Intentó ignorarlo, pero algo no se sentía bien. Cada noche, la voz regresaba. Siempre el mismo susurro. Natalia. Lo peor llegó cuando decidió hablarle de la voz a su madre. No vuelvas a decir eso, le dijo con un tono serio y aterrador. Tu abuela escuchaba esa misma voz antes de desaparecer. Natalia pensó que era una broma pesada hasta que, una noche, al abrir los ojos, vio una silueta oscura al pie de su cama. No podía moverse. La figura se acercó lentamente y susurró: «Finalmente te encontré». Laura vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un espacio acogedor, con paredes blancas y decoración minimalista. Frente a su cama había un espejo grande que había heredado de su abuela, con un marco dorado y desgastado. Aunque a veces le resultaba extraño, el espejo le gustaba y se había acostumbrado a ver su reflejo cada mañana. Una noche, después de un largo día de trabajo, Laura se acostó temprano. El silencio de la ciudad era denso y la oscuridad de la habitación solo era interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, escuchó un ligero susurro. Se levantó rápidamente y miró alrededor. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En el espejo, su reflejo no estaba. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Se frotó los ojos pensando que estaba cansada, pero cuando volvió a mirar, una sombra oscura se movía lentamente en el reflejo, tomando la forma de alguien que no era ella. La sombra se acercaba a la cama desde el espejo, cada vez más clara. Laura intentó gritar, pero su voz no salía. La sombra sonreía, una sonrisa macabra y llena de maldad. Y antes de que Laura pudiera reaccionar, la figura extendió su mano desde el otro lado del espejo, rompiendo la realidad, y la habitación se llenó de un frío inhumano. A la mañana siguiente, el apartamento estaba vacío. Nadie volvió a saber de Laura, pero el espejo permaneció en el apartamento. El nuevo inquilino lo encontró en la misma posición, con una marca de mano en el cristal, pero nunca supo qué le había pasado a la joven que vivía allí antes. Nunca olvidaré lo que me pasó en el metro una noche. Era tarde, muy tarde, y apenas había gente en la estación. Estaba exhausto, solo quería llegar a casa. Tomé el último tren de la línea 2. El vagón estaba prácticamente vacío, solo había un par de personas dispersas, cada una perdida en su mundo. Llegamos a la estación Pino Suárez, y mientras el tren esperaba con las puertas abiertas, una figura subió al vagón. No pude evitar notarla. Era alguien vestido completamente de negro, con un aire raro, como si no perteneciera a este lugar. Lo más extraño es que nadie más parecía haberse dado cuenta de que esa persona había entrado. Era como si estuviera allí solo para mí. A medida que el tren avanzaba, comencé a sentir un frío raro en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Miré a los otros pasajeros, pero parecían ajenos, como si nada hubiera cambiado. No podía dejar de mirar a esa figura. Intenté no hacerlo, pero era imposible. Se sentía como si algo me estuviera empujando a observarla, a mantener mi atención fija en ella. La persona no se movía, ni siquiera respiraba, o al menos no parecía hacerlo. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, las luces parpadearon. En ese momento sentí una presencia aterradora justo detrás de mí. Me atreví a girarme, pero lo que vi fue mucho peor de lo que imaginaba. Esa figura ahora estaba al lado mío, con los ojos completamente vacíos,
mirándome directamente. El terror me paralizó. El tren seguía en marcha, pero todo a mi alrededor parecía congelado. Cuando el tren finalmente llegó a mi estación, me levanté corriendo, apenas podía moverme de los nervios. Nunca había sentido un miedo tan real en mi vida. Lo último que vi antes de salir corriendo fue esa figura que seguía de pie en el vagón, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Desde esa noche, evito a toda costa tomar el último tren. Por favor, díganme que no soy el único que ha sentido eso.